A continuación, el relato del martirio de Policarpo, quien fuera discípulo de Juan el Apóstol. Epístola de la Iglesia de Esmirna a la de Filomelio. Sobre el martirio de Policarpo. La Iglesia de Dios que reside en Esmirna, a la Iglesia de Dios que reside en Filomelio, y a todas las fraternidades de la Santa y Universal Iglesia que reside en todo lugar. Misericordia y paz y amor de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo os sean multiplicados. 1. Os escribimos, hermanos, un relato de lo que sucedió a los que sufrieron martirio, y en especial al bienaventurado Policarpo, que puso fin a la persecución, habiendo puesto sobre ella, por así decirlo, el sello de su martirio. Porque casi todos los sucesos antes mencionados acaecieron para que el Señor pudiera mostrarnos una vez más un ejemplo de martirio que es conforme al Evangelio. Porque fue demorándolo, para que pudiera ser entregado, como hizo el Señor, con miras a que nosotros también pudiéramos ser imitadores suyos, no mirando solo a lo que nos afecta a nosotros, sino también a lo que afecta a nuestros prójimos. Porque incumbe al amor verdadero y firme no solo desear ser uno salvado, sino también que lo sean los hermanos. 2. Benditos y nobles son, pues, todos los martirios que tienen lugar según la voluntad de Dios, porque nos corresponde ser muy escrupulosos y asignar a Dios el poder sobre todas las cosas. Porque, ¿quién podría dejar de admirar su nobleza y resistencia paciente y lealtad al Señor, siendo así que cuando eran desgarrados por los azotes, de modo que el interior de su carne quedaba visible incluso hasta las venas y arterias de dentro, lo soportaban con paciencia, de modo que los mismos que lo contemplaban tenían compasión y lloraban, en tanto que ellos mismos alcanzaban un grado tal de valor que ninguno de ellos lanzó un grito o un gemido, mostrándonos con ello a todos que en aquella hora los mártires de Cristo que eran torturados estaban ausentes de la carne, o, mejor dicho, que el Señor estaba presente y en comunión con ellos y prestando atención a la gracia de Cristo, despreciaban las torturas del mundo, comprando al coste de una hora el ser librados de un castigo eterno. Y hallaron que el fuego de sus inhumanos verdugos era frío, porque tenían puestos los ojos en el hecho de ser librados del fuego eterno que nunca se apaga, en tanto que los ojos de sus corazones contemplaban las buenas cosas que están reservadas para aquellos que soportan con paciencia cosas que no oyó ningún oído ha visto ojo alguno, y que nunca han entrado en el corazón del hombre, pero que les fueron mostradas a ellos porque ya no eran hombres, sino ángeles. Y de la misma manera también los que fueron condenados a las fieras soportaron castigos espantosos, ya que les hicieron echar sobre conchas aguzadas y sufrir otras formas de torturas diversas, para que el diablo pudiera conseguir que se retractaran, de ser posible, por la persistencia del castigo, pues el diablo intentó muchas añagazas contra ellos. 3. Pero, gracias a Dios, él prevaleció contra todo. Porque el noble germánico animó la pusilanimidad de ellos por medio de la constancia que había en él, y luché con las fieras en una forma destacada. Porque cuando el procónsul deseaba prevalecer sobre él y le mandó que tuviera compasión de su juventud, él, haciendo uso de violencia, arrastró a la fiera hacia él, deseando conseguir más rápidamente ser librado de su vida injusta y arbitraria. De modo que después de esto la multitud, asombrada del valor de los cristianos amados de Dios y temerosos de Dios, levantó un clamor, fuera los ateos, que vayan a buscar a Policarpo. 4. Pero un hombre, que se llamaba Quinto, un frigio llegado recientemente de Frigia, cuando vio las fieras se acobardó. Fue el que se había forzado a sí mismo y a otros a presentarse por su propia y libre voluntad. De el procónsul, con muchos ruegos, consiguió que hiciera el juramento y ofreciera incienso. Por esta causa, pues, hermanos, no alabamos a los que se entregan ellos mismos, puesto que el Evangelio no nos enseña esto. 5. Ahora bien, el glorioso Policarpo, al principio, cuando lo oyó, lejos de desanimarse, tenía deseos de permanecer en la ciudad, pero la mayoría le persuadieron a que se retirara. Así que se retiró a una casa de campo no lejos de la ciudad, y allí se quedó con unos pocos compañeros, no haciendo otra cosa noche y día que orar por todos los hombres y por las iglesias por todo el mundo, porque esta era su costumbre constante.
Y mientras estaba orando tuvo una visión 3 días antes de su captura, y vio que su almohada estaba ardiendo. Y se volvió y dijo a los que estaban con él, es menester que sea quemado vivo. 6. Y como los que le estaban buscando persistían, él se fue a otra casa de campo, y al poco llegaron allí los que le buscaban, y como no le hallaron, echaron mano de 2 muchachos esclavos, uno de los cuales confesó bajo tortura, porque le era imposible permanecer escondido cuando las mismas personas que le habían delatado eran gente de su propia casa. Y el capitán de los gendarmes, que resultó precisamente llamarse Herodes, tenía muchos deseos de llevarle al estadio. Esto sucedió para que pudiera cumplir su suerte designada, o sea, el ser hecho participante con Cristo, en tanto que ellos, los que le traicionaban, sufrían el mismo castigo de Judas. 7. Así que llevándose al muchacho con ellos, en viernes, hacia la hora de la cena, los gendarmes y jinetes se dirigieron con sus armas acostumbradas, apresurándose como contra un ladrón. Y llegando todos ellos tarde al anochecer, hallaron al hombre echado en cama en un aposento alto de cierta cabaña, y aunque él podría haberse ido a otro lugar, no quiso, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. Así que cuando oyó que venían, se dirigió hacia abajo y conversó con ellos, en tanto que los presentes se maravillaban de su edad y de su constancia, preguntándose cómo podía haber tanta ansia para aprender a un anciano como él. Con lo cual, inmediatamente dio orden de que se dispusiera una mesa para ellos, para que comieran y bebieran en aquella hora tanto como desearan. Y les persuadió a concederle una hora para que pudiera orar sin ser molestado, y cuando ellos consintieron, él se levantó y oró, estando tan lleno de la gracia de Dios, que durante 2 horas no pudo callar, y todos los que le oían estaban asombrados. Y muchos se arrepentían de haber acudido contra un anciano tan venerable. 8. Pero cuando finalmente puso fin a su oración, después de recordar a todos los que en un momento u otro habían estado en contacto con él, pequeños y grandes, altos y bajos, y a toda la Iglesia universal por todo el mundo, llegó la hora de partir, y le sentaron sobre un asno y le llevaron a la ciudad, y era un gran sábado. Y fue recibido por Herodes, el capitán de la policía, y por su padre Nicetes, los cuales le hicieron bajar de su montura y subir a su carruaje, y procuraron convencerle, sentándose ellos a su lado y diciéndole, ¿qué mal hay en decir César es Señor? Y en ofrecerle incienso, añadiendo a esto y con ello salvarte, pero él al principio no les dio respuesta. Sin embargo, cuando ellos persistieron, les dijo, no voy a hacer lo que me aconsejáis. Entonces ellos, viendo que no podían persuadirle, hicieron uso de amenazas y le hicieron bajar rápidamente, de modo que se hirió en la espinilla cuando bajaba del carruaje. Y sin volverse tan solo, siguió su camino al punto y rápidamente, como si nada le hubiera sucedido, y fue llevado al estadio, y había en el estadio un tumulto tal que no era posible oír la voz de ninguno al hablar. 9. Pero cuando Policarpo entró en el estadio le llegó una voz del cielo, mantente firme, Policarpo, y sé un hombre. Y nadie vio al que hablaba, pero los que son de los nuestros que estaban presentes oyeron la voz. Y al final, cuando fue traído, hubo un gran tumulto, porque oyeron que habían capturado a Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, éste inquirió si él era el hombre. Y al confesar que lo era, intentó persuadirle a que se retractara, diciendo, ten respeto a tu edad, y otras cosas apropiadas, como acostumbran decir, jura por el genio de César, y retráctate y di, fuera los ateos. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contemplé toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio, y les hizo señas con la mano, y gimiendo y mirando al cielo, dijo, fuera los ateos. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo, jura, y te soltaré, insulta a Cristo, Policarpo dijo, durante 86 años he sido su siervo, y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? 10. Pero cuando el procónsul persistió diciendo, jura por el genio del César, él contestó, si supones, en vano, que voy a jurar por el genio del César, como dices, y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente, soy cristiano.
Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. El procónsul dijo, convence al pueblo. Pero Policarpo contestó, en cuanto a ti, he considerado que eres digno de hablarte, porque se nos ha enseñado a rendir honor como es debido a los príncipes y autoridades designadas por Dios, salvo que no sea en nuestro perjuicio, pero en cuanto a estos, no los considero dignos de que tenga que defenderme delante de ellos. 11. Ante lo cual el procónsul dijo, tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractes. Pero él dijo, que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido, pero es noble el cambiar de lo perverso a lo justo. Entonces le dijo, haré que ardas con fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo, tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno, que está reservado a los impíos. Porque te demoras, haz lo que quieras. 12. Diciendo estas y otras cosas, iba llenándose de valor y gozo, y su rostro se henchía de gracia, de modo que no solo no desmayó ante las cosas que le decían, sino que, al contrario, el procónsul estaba asombrado y envió a su propio heraldo a proclamar 3 veces en medio del estadio, Policarpo ha confesado que es un cristiano. Cuando el heraldo hubo proclamado esto, toda la multitud, tanto de gentiles como de judíos que vivían en Esmirna, clamó con ira incontenible y grandes gritos, este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Diciendo estas cosas, a grandes gritos pidieron al asiarca Felipe que soltara un león a Policarpo. Pero él dijo que no podía hacerlo legalmente, puesto que ya había dado por terminados los juegos. Entonces ellos decidieron gritar unánimes que Policarpo debía ser quemado vivo, porque era menester que se cumpliera la visión que se le había mostrado con respecto a su almohada, cuando la vio ardiendo mientras oraba, y volviéndose dijo a los fieles que estaban con él, es menester que sea quemado vivo. 13. Estas cosas sucedieron rápidamente, más aprisa de lo que pueden contar las palabras, y la multitud empezó a recoger en obradores y baños leña y haces, y los judíos en especial ayudaron, según acostumbran. Pero cuando estuvo listo el montón de leña, él mismo se quitó las prendas externas y se soltó la faja, esforzándose también en quitarse los zapatos, aunque no tenía la costumbre de hacerlo antes. Porque todos los fieles en todo momento se esforzaban por quien tocaría antes su carne. Porque había sido tratado con todo honor toda su vida, incluso antes de que le salieran canas. Al punto, los instrumentos que estaban preparados para la hoguera fueron colocados a su alrededor, y como iban también a clavarle a la estaca, él dijo, dejadme como estoy, puesto que él me ha concedido que pueda resistir el fuego, también me concederá que pueda permanecer inmóvil en la hoguera, sin tener que ser sujetado por los clavos. 14. Y ellos no le clavaron, pero le amarraron. Entonces él, colocando las manos detrás y amarrado a la estaca como un noble cordero del gran rebaño, para ser como una ofrenda, un holocausto preparado y aceptable a Dios, mirando al cielo dijo, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de ángeles y poderes, y de toda creación y de toda la raza de los justos, que viven en tu presencia, te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de tu Cristo en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo, que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día, como un sacrificio rico y aceptable, que tú has preparado y revelado de antemano, y has realizado, tú que eres el Dios fiel y verdadero. Por esta causa, sí, y por todas las cosas, te alabo, y bendigo, y glorifico, por medio del sumo sacerdote eterno y celestial, Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual, con él y el Espíritu Santo, sea gloria ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. 15. Cuando hubo ofrecido el amén y terminado su oración, el verdugo encendió el fuego.
Y cuando surgió la llama poderosa, todos los que pudimos verlo, contemplamos un portento, sí, y fuimos preservados para que pudiéramos referir al resto lo que había sucedido. El fuego, formando la apariencia de una bóveda, como la vela de un navío llenada por el viento, formé una pared alrededor del cuerpo del mártir, y estaba allí en medio, no como carne quemándose, sino como un pan en el horno o como oro y plata refinados en un horno. Porque percibimos un olor fragante, como si desprendiera olor de incienso o de algún bálsamo precioso. 16. Así que, finalmente, los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una daga. Y cuando lo hubo hecho, salió una paloma y una cantidad de sangre tal que extinguió el fuego, y toda la multitud se maravilló de que hubiera una diferencia tan grande entre los incrédulos y los elegidos. En el número de estos estaba este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico y profético en nuestros propios días, un obispo de la Santa Iglesia que está en Esmirna. Porque cada palabra que pronunció su boca se cumplió o bien se cumplirá. 17. Pero el maligno, celoso y envidioso, el adversario de la familia de los justos, habiendo visto la grandeza de su martirio y lo intachable de su vida desde el principio, y como fue coronado con la corona de la inmortalidad, y hubo ganado un premio que nadie puede desmentir, se las arregló para que ni aun su pobre cuerpo fuera sacado y llevado por nosotros, aunque muchos deseaban hacerlo y tocar su carne santa. Así que hizo salir a Nicetes, el padre de Herodes y hermano de Alce, para rogar al magistrado que no entregara su cuerpo, según se dijo, para que no abandonen al crucificado y empiecen a adorar a este hombre, lo cual fue hecho por instigación y ruego apremiante de los judíos, que también vigilaban cuando iban a sacarle del fuego, no sabiendo que será imposible que nosotros abandonemos en este tiempo al Cristo que sufrió por la salvación de todo el mundo de los que son salvos, sufriendo por los pecadores siendo el inocente, ni adorar a otro. Porque a él, siendo el Hijo de Dios, le adoramos, pero a los mártires, como discípulos e imitadores del Señor, los respetamos y queremos como merecen, por su afecto incomparable hacia su propio Rey y Maestro. Que nuestra suerte sea también ser hallados copartícipes y condiscípulos de ellos. 18. El centurión, pues, viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó según su costumbre. Y así nosotros, después, recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitirá congregarnos, según podamos, en gozo y alegría, y celebrar el aniversario de su martirio para la conmemoración de todos los que ya han luchado en la contienda y para la enseñanza y preparación de los que han de hacerlo más adelante. 19. Así ha sucedido que el bienaventurado Policarpo, habiendo recibido el martirio en Esmirna con los de Filadelfia, 12 en conjunto, es recordado de modo especial más que los otros por todos, de manera que se habla de él incluso entre los paganos en todas partes, porque mostró no solo que era un maestro notable, sino también un mártir distinguido, cuyo martirio todos desean imitar, viendo que fue según el modelo del Evangelio de Cristo. Habiendo vencido con su sufrimiento al gobernante injusto en el conflicto y recibido la corona de la inmortalidad, se regocija en la compañía de los apóstoles y de los justos, y glorifica al Dios y Padre Todopoderoso, y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas y piloto de nuestros cuerpos y pastor de la Iglesia universal que se halla por todo el mundo. 20. En verdad pedisteis que se os mostraran en gran detalle todas las cosas que han sucedido, pero nosotros, hasta aquí, os hemos mostrado cómo fue en un sumario por medio de nuestro hermano Marciano. Cuando os hayáis enterado de estas cosas, enviad la carta también a otros hermanos que están más lejos, para que ellos también puedan glorificar al Señor, que elige entre sus propios siervos. Ahora, al que es poderoso para traernos a todos por su gracia y bondad a su reino eterno, por medio de su Hijo unigénito Jesucristo, sea gloria, honor, poder y grandeza para siempre. Saludad a todos los santos. Los que están con nosotros os saludan, y Evaristo, que escribió esta carta, con toda su casa. 21.
El bienaventurado Policarpo sufrió el martirio el segundo día de la primera parte del mes Santicus, el séptimo día antes de las calendas de marzo, en un gran sábado, a la hora octava. Fue capturado por Herodes, cuando Felipe de Tralles era sumo sacerdote, en el proconsulado de Statius Quadratus, pero en el reino del Rey eterno Jesucristo. Al cual sea la gloria, honor, grandeza y trono eterno, de generación en generación. Amén. 22.1 Que Dios os sea propicio, hermanos, en tanto que andáis en la palabra de Jesucristo que es según el Evangelio, con quien sea la gloria de Dios para salvación de sus santos elegidos, así como el bienaventurado Policarpo sufrió el martirio, en cuyas pisadas sea nuestra sueña para ser hallados en el reino de Jesucristo. 22.2 Este relato Gallo lo copió de los papeles de Ireneo, un discípulo de Policarpo. Este mismo vivió también con Ireneo. 22.3 Y yo Sócrates los escribí en Corinto de la copia de Gallo. La gracia sea con todos los hombres. 22.4 Y yo Pionio lo escribí de nuevo de la copia antes mencionada, habiéndola buscado según el bienaventurado Policarpo me mostró en una revelación, como declararé en la secuela, recogiéndola y juntándola cuando ya estaba casi desgastada por la edad, para que el Señor Jesucristo pueda recogerme también a mí, con sus elegidos en su reino celestial, al cual sea la gloria, con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, nuevamente los últimos 3 párrafos del capítulo 22, precedentes según se hallan en el manuscrito de Moscú, que difieren en algunos detalles. 22.2 Este relato lo copió Gallo de los papeles de Ireneo. Este vivió con Ireneo, que había sido un discípulo del santo Policarpo. Porque este Ireneo, estando en Roma al tiempo del martirio del obispo Policarpo, instruyó a muchos, y hay en circulación muchos tratados ortodoxos y muy excelentes que son suyos. En estos hace mención de Policarpo, diciendo que le había enseñado a él. Y fue capaz de refutar toda herejía y entregar la regla de la Iglesia, tal como la había recibido del santo. Menciona este hecho también, que cuando Marción, según el cual son llamados los marcionitas, se encontró con el santo Policarpo en una ocasión, y dijo, «Te reconozco, Policarpo», él respondió a Marción, «Ciertamente, te reconozco como el primogénito de Satanás». La afirmación siguiente se hace también en los escritos de Ireneo, que en el mismo día y hora en que Policarpo era martirizado en Esmirna, Ireneo, estando en la ciudad de Roma, oyó una voz como de una trompeta que decía, Policarpo está sufriendo el martirio. 22.3 De estos papeles de Ireneo, pues, como ya se ha afirmado, Gallo hizo una copia, y de la copia de Gallo, y Sócrates hizo otra en Corinto. 22.4 Y yo Pionio de nuevo escribo la copia de Isócrates, habiéndola buscado en obediencia a una revelación del santo Policarpo, juntándola, cuando ya estaba casi desgastada por los años, para que el Señor Jesucristo pueda recogerme también a mí, con sus elegidos en su reino celestial, a quien sea la gloria, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para siempre jamás. Amén.